de proyectos de desarrollo económicos y sociales. En ese sentido, hemos mantenido una reunión, primeramente con el señor presidente de la República, y ahora una reunión más técnica con el ministro de Hacienda, el presidente del Banco Central, también la ministra Carmen Marín, y hemos conversado sobre la agenda a corto y mediano plazo que tiene el país con el Banco Interamericano. La agenda se basa en 3 ejes principales que versan sobre el crecimiento económico inclusivo, también sobre la agenda de reforma del Estado y sobre el modelo de inversión pública. En ese sentido, me gustaría que el ministro de Hacienda haga un desarrollo de las conversaciones que hemos tenido y luego hará uso de la palabra el presidente del Banco Interamericano. Muchas gracias, muy buenos días a todos. En primer lugar, también manifestar el hecho que nos sentimos muy honrados realmente con la visita del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y toda su comitiva. Realmente para nosotros el hecho de que Paraguay sea uno de los primeros países en la región que esté visitando desde su función al cargo es realmente muy significativo, ¿verdad? Y en ese sentido, el Banco Interamericano de Desarrollo es un aliado estratégico de nuestro país en varias áreas, ¿verdad? Principalmente en aquellas relacionadas a temas de desarrollo, a proyectos de inversión. Entonces, repasamos también con el presidente y su equipo esa agenda estratégica que tenemos de aquí para adelante en los 3 grandes ejes que mencionó el ministro Huitema, ¿verdad? En materia de crecimiento inclusivo, y ahí lo que queremos es aprovechar este periodo de crecimiento y tomar las lecciones de la pandemia, donde en este crecimiento queremos incluirle también a aquellos sectores que usualmente están por fuera, ¿verdad? Aprender la pandemia que nos dejó el tema de la informalidad, lo relacionado a las cuestiones de género. Entonces, incorporar estos ejes transversales dentro de esta agenda de crecimiento para nosotros va a ser muy relevante, ¿verdad? Por otro lado, también lo relacionado al financiamiento para el desarrollo, ¿verdad? Además de ese apoyo directo que siempre nos da el banco en materia de financiar proyectos de inversión, también aprovechar la gran experiencia que tiene el banco de manera a ir incorporando también dentro de esas propuestas de inversión al sector privado, que el sector privado tenga un involucramiento mucho más importante en el financiamiento de la obra pública, y ahí hablamos de fortalecer herramientas como las APP y otro tipo que permiten justamente que el sector privado pueda involucrarse de manera directa en estos proyectos de inversión, ¿verdad? Y finalmente también lo relacionado a las reformas del Estado. En este proceso de consolidación económica requerimos avanzar en reformas muy importantes. Muchas de ellas, como ustedes saben, ya están en el Congreso Nacional, todo lo relacionado al gasto público, y ahí reiterar también ese agradecimiento al banco porque ellos fueron actores clave en este proceso de construcción de estas acciones que hoy ya se materializaron y están con proyectos de ley en el Congreso, ¿verdad? Así que, como decía, por un lado es muy significativa esta visita, y por otro lado nos sirve también para repasar esa agenda de cooperación mutua que tenemos con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y finalmente también le reiteramos al presidente, a todo su equipo, el acompañamiento de nuestro país hacia esa visión que tiene el presidente con relación al banco de aquí a futuro, ¿verdad? Así que de mi parte básicamente eso. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Adelante, presidente. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, agradecerle al gobierno de Paraguay, al ministro y al presidente por habernos recibido. Está la bocina ahí, no lo diré. Por habernos recibido. La verdad que bien. Nuevamente, muy agradecidos al ministro, al presidente por habernos recibido. Francamente, primero lo que quisiera es felicitar a Paraguay. Felicitar al Paraguay, al presidente, al ministro y a todo el equipo por la gestión que han llevado a cabo, particularmente en estos tiempos difíciles de crisis durante el COVID. Piensen en algunos de estos factores, a pesar, obviamente, de la gran tragedia que están viviendo todos los países del mundo, pero que sea Paraguay uno de los 5 países de la América Latina y del Caribe que hayan incrementado la inversión extranjera durante la pandemia, en el año 2020, a pesar de una caída regional de casi 40% de inversión extranjera, es un hito que hay que reconocer. Los 2 países en Sudamérica obviamente
estuvo las Bahamas y México debido a su proximidad con los Estados Unidos, pero los únicos dos países de América del Sur en que tuvieron este incremento de inversión extranjera fueron Ecuador y Paraguay. Y la única razón por la cual lo vimos es por la gestión fiscal, macroeconómica, la prudencia, el positivismo, la proactividad del gobierno en atender estas necesidades. Y bueno, ya estamos viendo, hemos visto los números en este último trimestre de crecimiento, y creo que es positivo y yo me siento muy confiado. Es fácil trabajar con un socio como para la labor que nosotros llevamos a cabo, con un socio como Paraguay en este sentido, porque mucha de la tarea difícil ya la han ido haciendo. Así que lo que nosotros venimos es a complementar, por lo cual la segunda parte que hemos llevado a cabo en la reunión con el ministro y su equipo es en escuchar las necesidades y las prioridades de cómo podemos ayudar a cerrar, porque a pesar del incremento de inversión extranjera, a pesar de con las políticas de protección social que se van a cabo, hemos visto hasta la extrema pobreza caer en el Paraguay durante la pandemia, a pesar de la pandemia, aunque la pobreza en general incrementando. Entonces, ¿cómo podemos ayudar y apoyar a Paraguay en su gestión para cerrar las brechas sociales, las brechas socioeconómicas en este sentido? Y hemos discutido obviamente muchos programas muy importantes de cómo podemos seguir apoyando a Paraguay. También pensando obviamente en la agenda regional y global, obviamente Paraguay es un líder en las energías renovables, cómo podemos poder seguir apoyando en el financiamiento verde, cómo podemos innovar con Paraguay para un país con el cual podemos innovar, ser un líder regional en innovación de bonos temáticos, bonos verdes, etcétera, por lo cual vamos a trabajar y hemos estado discutiendo maneras de hacerlo. Yo francamente, si fuese una empresa extranjera, particularmente en estos tiempos que estamos viendo el realineamiento de las cadenas de valor globales, uno de mis primeros países de destino sería Paraguay, por el ambiente de inversión que hemos visto. Recientemente el Instituto de Estudio Vargas en Brasil tuvo el Paraguay como uno de los países de mejor acceso, más fácil acceso y disponibilidad para hacer negocios. Yo, si fuese inversor, si fuese empresario, escogería a Paraguay como un destino para hacer negocios en ese sentido, no solamente por las políticas de integración, pero también por el gran capital humano. Es una de las poblaciones más jóvenes de América Latina y el Caribe, con una mano de obra, con un talento y un capital humano extraordinario, por lo cual, al fin y al cabo, todas las fichas para el éxito están sobre la mesa. La cuestión es cómo podemos colaborar y trabajar juntos para ver cómo el BID puede seguir siendo el socio prioritario que es de Paraguay, y cómo podemos seguir apoyando al gobierno y al pueblo de Paraguay en tener éxito, particularmente en este tiempo de crisis, pero en las oportunidades que también ha traído desafortunadamente esta crisis en temas de digitalización, de nearshoring con las cadenas globales, de la inclusión de las pequeñas y medianas empresas. También es una población una población también femenina, extraordinariamente talentosa, que necesita simplemente acceso a financiamiento para poder crecer en estos momentos en los cuales desafortunadamente las mujeres han visto la gran carga también del COVID con las familias y las cargas familiares, y poder acceder al trabajo. Queremos seguir también apoyando en los programas que tenemos con el BID, como la Ciudad Mujer, que vamos a visitar mañana, pero también con el gobierno para el acceso a financiamiento para las empresarias, para las mujeres y las pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, sí, obviamente hemos hablado del tema climático, podemos seguir ayudando y apoyando a Paraguay a ser un líder en las energías renovables. Así que honrado de estar aquí, es uno de los primeros países, de los primeros 5 países que visitamos oficialmente, y lo hacemos porque, como dije, Paraguay es un ejemplo, es un líder, y queremos seguir innovando y apoyando la gestión del gobierno y al pueblo paraguayo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente. ¿Hay preguntas? Me gustaría mucho recordar a los colegas, por una cuestión de tiempo y de agenda del presidente del BID, una pregunta por medio es la que está permitida. Adelante. Al presidente. El presidente Mario Abdo Benítez la semana pasada hacía referencia a que Paraguay es uno de los mayores productores de energía
hidroeléctrica puntualmente. Veo que en la agenda que desarrollaron hacen referencia a una agenda verde y sobre proyectos puntuales, energía alternativa. ¿El BID tiene algo ya marcado en agenda para los próximos años? Sí, por supuesto. Bueno, creo que el BID en general o con Paraguay en particular. Paraguay. En Paraguay en particular. Yo creo que lo que hemos estado hablando en cuestiones de los instrumentos financieros para el financiamiento de la transición y ya la transición avanzada en Paraguay Verde, creo que es importante, como hemos estado hablando, los bonos temáticos o los bonos verdes, para poder seguir apoyando proyectos de inversión en el país que ayude no solamente a reforzar ya la matriz particularmente energética que tiene el país verde, particularmente hidroeléctrica, pero también para poder diversificar hasta ciertos puntos, ¿no? Porque hemos visto obviamente algunos de los retos que también trae con las sequías, etcétera, una matriz muy dependiente también en el agua, con lo cual queremos apoyar también esa diversificación dentro de la matriz verde para poder apoyar a Paraguay en este sentido. Así que vamos a seguir innovando con los diferentes instrumentos financieros, llevarlos a cabo también en ese sentido. Presidente, el BID, ¿qué tiene para Paraguay inmediatamente en el marco de su recuperación económica post pandemia? Una, y la segunda, ¿cómo ve el nivel de endeudamiento de Paraguay? La cartera del BID con Paraguay es de aproximadamente 3.000 millones, de lo cual actualmente tenemos ya agendado casi el 20%, por lo cual hay un espacio, ¿no? para poder innovar dentro de todos estos espacios que hemos hablado, ¿no? En cuestión de los problemas de protección social, la digitalización, obviamente el apoyo a los problemas climáticos, etcétera. Así que tenemos una cartera que seguimos desarrollando y vamos a ir desarrollando en este sentido. Creo que hay mucho más que podemos hacer por parte del sector privado. Obviamente tenemos nuestro brazo del sector privado que es BID Invest, lo cual francamente todavía tiene mucho espacio para poder trabajar con Paraguay en ese sentido. Ya es algo que tenemos que seguir profundizando con el sector privado aquí en Paraguay, lo cual también creo que hay grandes oportunidades. También obviamente agua y saneamiento son los temas también importantes, debido obviamente a lo que vemos los desbalances, ¿no? que nos trae a veces la naturaleza en ese sentido, y con el sector financiero. Queremos seguir apoyando, hemos visto los adelantos que ha llevado a cabo Paraguay en temas de transparencia, etcétera, y en apoyo a las normas, ¿no? internacionales para el sector financiero, respaldándolos, y las nuevas tecnologías. Algo que sí a mí me interesa mucho, y estuve hablando ahora en la reunión, es cómo podemos ayudar y que Paraguay se beneficie para que tenga un nivel de bancarización más alto, que las poblaciones jóvenes con las nuevas tecnologías, las fintechs, etcétera, tengan más acceso al sistema transaccional, bancario, financiero en ese sentido. Así que hay creo que Paraguay, obviamente en cuestiones de endeudamiento, ha llevado una política fiscal prudente, y es algo de lo cual estuvimos hablando, y es algo que trabajamos muy bien conjuntamente, pero lo cual de ahí, obviamente priorizando los proyectos que tengan y las operaciones que tengan mayor impacto, siendo muy prudentes de obviamente el impacto que pueda tener el endeudamiento, etcétera, y creo que hay mucho espacio para innovar conjuntamente. Presidente, me permite una pregunta adicional. Aquí en Paraguay tuvimos un proyecto financiado por el BID que todos coincidimos que es un proyecto fallido, el tema Metrobús puntualmente. ¿Cuál es la postura hoy día del BID sobre ese proyecto puntualmente, y si hay algún tipo de recomendación de parte del BID hacia el Estado paraguayo para que proyectos similares no tengan el mismo destino? Bueno, es una muy buena pregunta. No voy a comentar sobre un proyecto específico, obviamente porque nuestras normas y eso no lo permiten, pero desafortunadamente dentro de esos 5 países que he visitado, alguien siempre me ha preguntado sobre un proyecto que tuvo
entraba, que tuvo un problema, etc. Parte de lo que estamos haciendo institucionalmente en el banco y parte de lo que ya hoy se cumple un año de mi elección, el 1 de octubre, un año de mi gestión. Hemos completamente reforzado institucionalmente nuestras operaciones para poder no solamente medir impacto, pero medir resultados. Estamos llevando a cabo institucionalmente una modernización del banco, le llamo el BID del siglo XXI, y mi gran meta es que de aquí, ahora cumplo mi primer año, es que de aquí cuando cumpla mi 5º año y visite un país, no me pregunten sobre un proyecto o un problema de un proyecto, porque las propias normas que estamos implementando puedan medir el impacto, medir los resultados y asegurarnos que sean los de mayor éxito y mayor impacto. Así que obviamente la función de ustedes es una de las cuales nos mantiene velando sobre estos proyectos, pero una de mis prioridades institucionalmente es reforzar nuestras prácticas, medir, crear una base para ir midiendo resultados, para asegurarnos que todos los proyectos en los cuales colaboremos sean los de mayor impacto y de mayor transparencia. Bien, final entonces la conferencia de prensa aquí de la visita del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Carona, también con toda su comitiva, la compañera Jessica Bedoya, jefa de gabinete oficial principal y estrategia del BID, también el señor Richard Martínez, vicepresidente de países del Banco Interamericano de Desarrollo, Benigno López, vicepresidente de sectores y conocimiento, y Edna Aramendaris, que es representante del Grupo BID en nuestro país, ya también el ministro de Hacienda, el presidente del Banco Central del Paraguay, que estuvieron acompañando a toda esta reunión con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en esta jornada, un poco para hacer un repaso de los principales proyectos en lo que se tiene justamente en nuestro país. Hablamos de proyectos de inversión, de reforma de infraestructura y también énfasis en la agenda verde, específicamente una cartera